Decía muy bien Jonathan, cerdos, camiones y agricultores descontentos protagonizan hoy una manifestación frente a Casa Presidencial y el sector porcicultor pedirá que se frenen las importaciones de carne de cerdo, la cual está afectando al sector porcicultor en exceso. El presidente de la Cámara Costarricense de Porcicultores, Renato Alvarado, aseguró que el gobierno no está protegiendo al usuario ni en los precios ni en la salud, pues un costarricense podría estar consumiendo carne porcina que ha estado hasta 6 meses congelada. No obstante, un comunicado de Casa Presidencial enviado ayer en horas de la tarde menciona que desde hace varias semanas autoridades realizan gestiones para apoyar al sector porcicultor costarricense de manera que logren salir adelante de la crisis de bajos precios que afecta a la actividad. Por ejemplo, las acciones se han concentrado en procurar que la industria cárnica eleve sus compras en unos 3.000 ejemplares de cerdos. Añaden que como resultado de las negociaciones, la empresa Sigma Alimentos adquirirá esta semana unos 500 cerdos y se coordina para que el programa de abastecimiento institucional del CNP incremente la oferta de carne de cerdo al mercado institucional. Bueno, y tenemos a distintos sectores opinando sobre el tema porque tiene que ver con las importaciones, Jonathan, tiene que ver con la producción nacional, es un tema que tiene muchas aristas. Que ha sido como la tenemos tónica, a la ¿verdad? viceministra del Ministerio de Agricultura en línea, Ivania Quesada, y tenemos aquí en estudio, nos acompaña también don Randall Benavides, él es el presidente de la Cámara de Exportadores e Importadores, a quien nuevamente le damos aquí la bienvenida, y vamos a tener contacto también en algún momento con Renato Alvarado de la Cámara, desde Casa Presidencial, de la Cámara de Porcicultores. Don Randall, bienvenido, buenos días. Se dice que el responsable de esta crisis de los porcicultores, afirma en la Cámara, es el sector importador, son las importaciones de cerdo al país. ¿Cuál es la reacción que tiene usted en torno a ello como presidente de la Cámara de Importadores? Y exportadores. Y de exportadores. Recordémosle que gran parte de los socios de la Cámara estamos en el vis a vis, o sea, en la parte de exportación e importación. Definitivamente, los equilibrios son importantes en los macrosistemas y en los microsistemas. No podemos pretender estar bien en uno y mal en otro. Igual la posición de gobierno tiene que ser equilibrada. Si hay un sector, como en este caso el cerdo, que se siente afectado, tiene que acudir a mecanismos que establece la ley y que el gobierno tiene que procurar, como recientemente ustedes acaban de leer, digamos, fomentar el diálogo nacional y favorecer de alguna forma esto, porque también vemos el otro bis, o sea, la importación de granos. ¿Por qué Chile es tan grande en la producción de granos? Porque él es productor de granos, hay maíz, trigo, sorgo, y Costa Rica no tiene esa posibilidad. Entonces, la importación de esos productos también tiene que ser vista como una fuente de competitividad para el gobierno, pero también el gobierno tiene que facilitar tecnología, tiene que facilitar asistencia técnica para que estos gremios no solamente compitan cerrándoles el mercado, sino compitan a través de la misma competencia. A la competencia no se le tiene miedo, a la competencia se le compite. Pero decía, bueno, Renato, decía ahora que están por debajo de los costos de producción, es decir, el costo de lo que están importando estaría por debajo del costo de producción. Yo quisiera preguntarle a doña Ivania Quesada, viceministra del Ministerio de Agricultura y Ganadería, ¿qué puede hacer en este caso el gobierno para ayudar a los porcicultores y no dejarlos tan desprotegidos como ellos lo indican? Porque si sale más barato comprar un kilo ya de carne puesta en el país que producirla, pues estamos ante una situación bastante complicada para ellos. Buenos días, doña Ivania. Buenos días a todos. Efectivamente, bueno, como usted mencionaba, el Ministerio de Agricultura ha estado en conversaciones internas extremas con el sector porcicultor. Y bueno, dentro de las cosas que hemos pensado, definitivamente, no solo para el sector porcicultor, sino otros sectores que se han visto afectados por la liberalización de nuestros mercados, es el tema de productividad. Entonces es uno de los temas que debemos de abordar de una manera ordenada con el sector porcicultor, de cómo aumentar la productividad para poder competir con mercados mucho más eficientes. Y efectivamente la carne de cerdo y el cerdo que se produce a nivel nacional es de excelente calidad, pero sí debemos de aumentar esos índices de productividad para poder competir a nivel nacional. ¿Existe la amenaza, como se ha afirmado, de que Costa Rica sea acusada ante la Organización Mundial de Comercio o es, como se dice popularmente, a ver, Jonathan, eso una es amenaza con una vaina vacía?
¿Eso es Bueno, posible o no es posible si Costa Rica eventualmente dejara de importar carne de cerdo proveniente de Chile? Y eso se lo pregunto tanto a Ivania Quesada como viceministra de Ministerio de Agricultura, como también a don Randall Benavides de la Cámara de Importadores. Creo que como país siempre hemos sido respetuosos de los tratados internacionales y hasta la fecha lo hemos cumplido. Actualmente estamos cumpliendo con esas reglas y en algún momento que se hayan tomado alguna decisión, son decisiones técnicas en este momento, a pesar de que hay importaciones de carne de cerdo. Lo que se ha abocado el Ministerio de Agricultura es apoyar al sector, como bien lo mencionaban anteriormente, hemos apoyado al sector tratando de consumir carne de cerdo, ¿verdad?, a través del programa de abastecimiento institucional del Consejo Nacional de la Producción. También negociamos intensamente con la empresa Sigma, quien consume, esta semana está consumiendo 500 cerdos, y además también tuvimos negociaciones con un empresario del sector, quien él además va a consumir o va a sacar del mercado de las granjas porcinas 600 cerdos semanales. Esperamos que a partir de la próxima semana estamos terminando de algunas negociaciones y esto pues poco a poco regularizaría nuevamente el mercado y el precio de la carne de cerdo. Bien, me gustaría también tener la opinión de don Randall Benavides, así es, y luego después nos iríamos con Renato. Renato Alvarado. Igualmente, o sea, el país firmó, aprobó y acordó. Entonces, en estos términos, y el presidente también así lo ha manifestado, respetuoso del ordenamiento jurídico internacional. Lo que a mí me parece que corresponde en este caso es establecer un diálogo nacional interno dentro de nosotros mismos para poder de alguna forma privilegiar el consumo de un producto, como se ha dicho, se ha manifestado o lo han dicho, que tiene un exceso. Pero planteemos la situación en un esquema de negociación interna, como bien lo apuntaba ayer el ministerio, que habló con algunos sectores. Los sectores somos sensibles, somos costarricenses y de alguna forma pues tenemos que ayudar. Don Randall, pero este tipo de tratados y este tipo de situaciones al final no están pasándose, nos decía ayer don Renato, los beneficios al consumidor, porque el precio no varía entre un producto y otro, lo que varía son los márgenes de ganancia de quien lo vende. Este país se desarrolló desde los años 80 gracias al comercio internacional, o sea, no podemos ser omisos de que una circunstancia particular está afectando, porque eso es un gran engranaje, o sea, algunos sectores van a ganar, otros sectores van a perder, entonces no podemos ser omisos que el mismo desarrollo del país logró. Costa Rica es el quinto exportador per cápita a nivel mundial de productos vegetales, tenemos la balanza positiva. Pero lo que él decía es que cuesta 300 colones menos la carne importada y en el mercado no cuesta el kilo de 300 colones menos y en el mercado eso no se ve. Lo que pasa es que, digamos, todo cuesta, o sea, habría que estudiar el caso cerdo, tal vez don Renato ahora con la intervención nos aclare, porque digamos, él maneja sus cifras, habría que ver las cifras de todo el sector, de cuánto es la cadena, cuánto es la intermediación, porque es una cadena cara, de frío, hablando. Creo que tenemos a los compañeros de la móvil ya, porque es importante ver, porque al final siempre se ha vendido mucho los tratados de libre comercio como que el beneficio va para el consumidor, pero Renato decía que no, y en este caso pues estamos viendo que no es así. Vamos con Katia Meneses a ver este tema, a ver qué nos dice don Renato sobre este tema puntualmente. Adelante, Katia. Buenos días, don Jonathan. Don Renato, ¿qué opinión le merece a usted lo que ha señalado el representante de la Cámara de Importadores y Exportadores y también la señora viceministra de Agricultura y Ganadería? Bien, en cuanto a la propuesta de soluciones, en realidad entendemos que haya un esfuerzo del gobierno. Desafortunadamente creemos que ese esfuerzo todavía no es suficiente, que nos va a llevar mucho tiempo para poder sostener el precio hacia la arriba. Y esto realmente es muy difícil de sostenerlo en el tiempo porque ya los productores están en crisis que es insostenible. Con respecto al tema del precio al consumidor, los márgenes son del 300 al 600% dependiendo de los cortes
Tenemos un estudio que le estamos presentando a la prensa para que vea que no estamos hablando nosotros mentiras, sino que estamos diciendo la verdad en términos de cuál es la diferencia que existe entre el precio que se le paga al productor y el precio que se está importando la carne y el precio que tiene que pagar el consumidor para consumir los productos. Esto en realidad no es un invento, es muy fácil, usted puede ir a los supermercados y encontrar qué es lo que está pasando, y las amas de casa tienen muchísima más claridad que nosotros porque son las que tienen que desembolsar el dinero excesivamente para comprar carne de cerdo, y eso no provoca entonces un movimiento ágil en el mercado para que el mercado se regule por sí mismo, sino que hay realmente una colusión de precios y los importadores son los que han mantenido esas negociaciones entre ellos para poder manejar el mercado nacional, y eso es lo que nosotros también estamos denunciando, que bajo esas condiciones no puede haber libre comercio porque en realidad lo que hay es un manejo del mercado por algunas personas que son los grandes importadores al país, y también lo podemos demostrar. De hecho ya pusimos una demanda a Coprocom solicitando que se haga la investigación porque tenemos la documentación suficiente para mostrarlo. Don Renato, entonces exactamente lo que ustedes vienen a solicitar hoy en Casa Presidencial, de todo lo que se ha dicho en RTN Revista y de todo lo que ustedes han hablado aquí durante toda la mañana, ¿qué es exactamente cuáles son los puntos? Nosotros puntualmente queremos que se paren las importaciones de Chile porque están viniendo de manera irregular, las plantas no están acreditadas y nosotros queremos apegarnos a la legalidad y creemos que la ineficiencia del Estado, si no ha podido resolver el problema de la certificación de las plantas, no tiene que caer sobre los hombros de los productores. Nosotros somos los administrados y nosotros requerimos de que se haga de manera correcta la administración del Estado. Si definitivamente el Estado no lo puede hacer, nosotros no tenemos por qué ser los que pagamos los platos rotos de una mala administración de los tratados. Así que exigimos realmente que se pare la importación mientras se certifican las plantas, y si hay alguna consecuencia en OMC es responsabilidad del Estado y no de los porcicultores. Bien, muchísimas gracias a don Renato Alvarado, quien es el presidente de la Cámara de Porcicultores de Costa Rica. Así está la información, compañeros y oyentes, y amigos televidentes de RTN Noticias. Información que nosotros estaremos ampliando en RN Noticias a las 12 del día y también en RTN Noticias a la 1 de la tarde. Gracias a Katia. La reacción de don Randall, presidente de la Cámara de Exportadores. Efectivamente, como lo hemos venido manifestando. Lo que está diciendo Renato en síntesis es más caro, tienen el estudio, y de nada, no tiene ninguna razón que se esté importando carne de cerdo en este país, que está llevando al fracaso a los porcicultores. Yo lo que le podría acotar en el tema es, nadie hace negocio para perder. Entonces, si la situación es como él la plantea y los importadores de ese sector, que no somos nosotros, así lo estiman, yo pienso que falta el diálogo o el canal de comunicación entre las partes, porque nadie hace negocio para perder, o sea, eso es una lógica de mercado. Si ellos tienen que acudir a una instancia como gobierno, el gobierno tiene que hacer equilibrio, pero no puede ser desequilibrio, irse totalmente a favor de ellos y fomentarnos al resto que estamos en la cadena, en otros sectores, de problemas a nivel internacional, desequilibrios tales como lo estamos viviendo en aguacate. O sea, en aguacate tenemos un desequilibrio total, estamos a puertas de ir a una puerta de OMC. Pareciera un enfrentamiento esto entre cámaras. No. Yo lo que creo es una política proteccionista versus lo que la mayoría de los costarricenses hemos votado a la apertura comercial. Son dos posiciones que van más allá de una cámara, va más allá de una situación puntual. Es el proteccionismo versus el libre comercio. Vamos a ver qué dice doña Ivania Quesada, viceministra del MAC. A modo de cierre, doña Ivania, ¿hacia qué línea se ve el gobierno? ¿Es una situación más proteccionista, como dice don Randall, o más de orden fitosanitario y de seguridad? Sí, solo me faltó mencionar tal vez que además del acompañamiento y las negociaciones intensas que hemos tenido con el sector porcino, también queremos trabajar en el tema de etiquetado. Nos parece que el consumidor nacional, cuando compra carne de cerdo, debe entender y tener claridad si está comiendo carne de cerdo importada o nacional. Esto también queremos trabajarlo en estos meses venideros. Y con el tema que finalmente me preguntaba, pues no, Costa Rica tomó la decisión de abrir sus mercados, y las decisiones que se han tomado finalmente tienen que ver con seguridad alimentaria, con seguridad animal, son temas técnicos.
y somos respetuosos, no estamos siendo proteccionistas. Con el tema de cerdos se está respetando los tratados, con el tema del aguacate también, son temas específicos y particulares que el poder del Estado y la potestad que tiene el Estado, la soberanía que tiene el Estado nos permite también defender nuestra producción ante ciertas amenazas. Y eso está así en los tratados internacionales y así ejerce esa potestad no solo Costa Rica, sino otros países. Muchas gracias, También doña cuando Ivania. Costa Rica ha exportado productos, otros países han puesto esas limitaciones, ¿verdad?, que son fitosanitarias, y en ese mismo sentido pues nosotros estamos actuando correctamente. Muchas gracias, doña Ivania, viceministra de Agricultura. Don Randall, Segundo, don Randall de la Cámara de Importadores. Ok, muchas gracias. Rápidamente, ciencia y técnica no se están aplicando en el sector aguacatero. La ley de fitosanidad, artículo 43, 44 y 45, así lo establecen. De un análisis de riesgo, usted parte las medidas fitoprotectoras. En este caso se pusieron las medidas fitoprotectoras antes del análisis de riesgo, o sea, la carreta delante de los bueyes. Bueno, muchísimas gracias al presidente.